invito a que abra su Biblia entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19 al 23. Versículo 19 hasta el versículo 23. Este es el primer día el primer domingo después de la resurrección. Primer domingo después de la resurrección. Y una de las múltiples particularidades que nos presenta este capítulo 20 del Evangelio de Juan es cómo el Evangelio de Juan llega a diferentes, llega a diferentes personas y también de diferentes maneras, a diferentes personas y de diferentes maneras en aquel día tan particular. Si usted mira el versículo 8, verá que el discípulo amado comienza a creer o cree en la resurrección del Señor Jesucristo de una manera diferente, es decir, al no ver a nadie allí en la tumba. Versículo 8 dice: entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y también él creyó. Él cree allí, el apóstol Juan cree al ver que el cuerpo no está y que la tumba está vacía. Pero también tenemos la historia de aquella tarde, del primer día de una semana después, de María, que cree cuando su nombre es mencionado, ¿no? Le ruego que usted tenga allí su Biblia preparada. Dice el versículo 16: Jesús le dijo María, y volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Otra circunstancia en el mismo tiempo de aquel primer día, una semana después, en el que se ve a el Señor Jesucristo y ellos están creyendo allí. Después los discípulos el resto de los discípulos creen en el Señor Jesucristo de otra manera. Cuando el Señor Jesús se les presenta, en este caso, bueno, aquí sí estamos en una semana después, se les presenta a todos ellos atravesando las paredes en donde ellos estaban reunidos. De diferente manera, diferentes personas y aún en distintos tiempos tienen ese encuentro con el Señor Jesucristo vivo. Esto es lo que quiero enfatizar. Diferentes personas, diferentes momentos tienen un encuentro con el Señor Jesucristo vivo, y allí la fe se hace una realidad absoluta en la vida de cada uno de ellos. Hay en este pasaje que nosotros acabamos de leer, en la que el Señor Jesucristo se hace presente a los discípulos, tomo los últimos que tienen este encuentro con el Señor. La fe se hace para ellos una realidad tremenda al ver, verdadera, definitiva, al ver al Señor Jesucristo vivo y resucitado. Vamos a leer del pasaje que acabamos de leer recientemente. Dice el verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, otro momento sí, horas más tarde, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El mensaje del Señor Jesucristo, las palabras del Señor Jesucristo para con ellos es paz. Pero antes de esto hay algo que tenemos que ver de otra manera, y es lo que el Señor Jesucristo va a mostrarles a ellos, y es el poder
que tiene Jesucristo vivo y resucitado. El poder que tiene el Señor Jesucristo vivo y resucitado. Ya ha pasado el momento de la crucifixión. Muchos, cuando llegó aquel momento, la gran mayoría de sus discípulos, salvo Juan, el resto se había esparcido por miedo de la represalia de los judíos. Y en este día, en esta noche de ese mismo día de la resurrección del Señor, como dice la palabra, el primero de la semana, están todos reunidos allí en una puerta, tras las puertas cerradas por temor de los judíos. Llamo la atención suya a esta expresión de las puertas cerradas, porque Jesús va a mostrar el poder de su resurrección, el poder de su vida resucitada, atravesando no solamente puertas cerradas, sino habiendo salido también de un sepulcro que está vacío y al cual instantes antes, horas antes, el mismo apóstol Juan vio que allí el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba más porque había resucitado. Es decir, el poder de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue el que lo levantó de entre los muertos y le hizo salir de esa tumba que finalmente queda vacía, sino también es el que le hace atravesar puertas que están cerradas con llave. Lo que nos enseña, amado, y no para hacer una espiritualización de las puertas cerradas, pero sí para saber el poder de nuestro Señor Jesucristo, que va a atravesar esas puertas cerradas, como salió también de una tumba sellada y custodiada por soldados. Es un anticipo también de cómo va a ser nuestro cuerpo, porque lo que atraviesa las puertas, esto de materializarse y desmaterializarse de alguna manera, es lo que algunos llaman el cuerpo glorificado, es lo que va a ocurrir también con nosotros. Es lo que va a ocurrir también con nosotros. Porque Jesucristo aquí no solamente es Dios, sino también es hombre. Dios es espíritu, pero Jesucristo es Dios hombre, es espíritu, pero también nuestro Dios es Dios hombre. Y Él mismo va a decir un momento después: miren mis manos, miren mi cuerpo herido, a Tomás, para que crea, que es otro de los personajes que tiene su momento también y su forma también para creer, así como lo tuvo Juan, así como lo tuvo María, así como lo tuvieron el resto de los discípulos, también lo tuvo Tomás, el incrédulo, pero quien entra en todo su poder atravesando las paredes, desmaterializándose y materializándose dentro de esa habitación en donde están los discípulos, es nuestro Señor Jesucristo, en todo su poder de haber resucitado de entre los muertos y mostrándose de una manera absolutamente viva. Él enseñó en el Evangelio mismo también de Juan: tengo poder al hablar de su vida y de su muerte. Él dijo: nadie me la quita, yo la entrego por mí mismo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para darla también. Es decir, el poder del Señor Jesucristo debe ser también para nosotros una fuente de seguridad en que así como Él resucitó de entre los muertos y se aparece ahora vivo aún atravesando las paredes, incomprensible para nuestra mente humana, así también habrá de ser con nosotros. Cuando llegue aquel día, dice la palabra del Señor, estemos dormidos, es decir, muertos, o estemos vivos, nosotros vamos a recibir al Señor para estar con Él para siempre. Y los que estén muertos van a ser resucitados. Depende de también para qué y cuál será el destino de esa resurrección. Aquí me quiero detener un instante. Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 2, enseña que algunos serán levantados
para confusión o condenación eterna y otros para la gloria eterna. Dependerá eso de nuestra vida, pero de que todos van a ser resucitados, unos y otros, eso es una realidad. Estos días, también dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, si el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, no hay, de tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos enseña que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, aunque estemos muertos, dormidos, esperando su segunda venida, nosotros vamos también a resucitar. Mucha gente, cuando se habla de la resurrección del Señor Jesucristo, es como que lo deja de lado porque quizás lo ve como algo muy lejano en el tiempo para su propia vida personal. Pero es algo que es absolutamente fundamental para la vida del creyente, creer no solo en el poder de Jesucristo para sanarnos, para bendecirnos, sino creer en el poder de Jesucristo que mostró en su propia resurrección, el poder de Jesucristo para resucitarnos a nosotros también el día de su segunda venida, si es que cuando Él regrese nosotros estamos muertos o hayamos partido ya con el Señor. El poder levantar nuestro cuerpo nuevamente por el poder del Señor Jesucristo, pero también saber que algunos van a resucitar para condenación eterna por la vida que han llevado, por el rechazo del Señor Jesucristo, por haber vivido toda su vida a espaldas de lo que la palabra del Señor les anunció domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, día tras día, cada vez que leyeron la palabra, escucharon un mensaje, prendieron un medio de comunicación, vieron las redes sociales y sin embargo siguieron viviendo de una manera lejana a Dios. Es decir, bueno, nadie sabe cuándo será el día de nuestra muerte, pero el cristiano sabe que Dios lo va a levantar de entre los muertos para resurrección, para la gloria eterna. Pero habrá otros que habrán de resucitar también para condenación y para vida eterna. Escuchaba no solamente lo que dijo la cabeza de la llamada Iglesia Católica Romana en estas últimas semanas, de que el infierno no existe, y después trataron de decirse. Bueno, escuchaba esta semana en un programa a últimas horas de la noche a un sacerdote también católico romano, que un periodista que no es creyente le dijo, ¿existe el cielo? ¿Existe el infierno? Dijo, ¿o pensás que todos vamos a ir al cielo? Y el sacerdote le dijo, creo que todos nos vamos a ir al cielo. Todos vamos a ir al cielo. Entonces mire, es tal la ridiculez que este periodista, que ni siquiera es creyente, porque lo manifiesta públicamente y de manera muy respetuosa, le dijo, me parece que vos y yo nos vamos a ir al infierno. ¿Se entiende? Estás mintiendo. Y él le dijo, ¿por qué decís una cosa como esa? Porque aún hasta el no creyente en Dios sabe que no se puede vivir como se quiera, que no se puede hacer lo que uno quiera en esta vida sin arrepentirse, porque tarde o temprano habrá una justicia en esta vida o después de muerto, pero tarde o temprano rendiremos cuenta de lo que hemos hecho. Y él dijo, bueno, porque como dicen, y acá viene otra vez el engaño, y como pastor debo advertir esto porque es lo que se viene haciendo. Bueno, como ha dicho nuestro Papa, una cosa es la relación nuestra con Dios y otra la relación de Dios con nosotros. ¿Lo entiende usted? Yo quisiera que alguien me lo explique de otra manera. Dios nos ve como hijos, aunque nosotros hagamos cosas malas. Engaño. Pero la palabra de Dios no nos engaña.
el último versículo del capítulo 4 de la carta a los Romanos dice que Jesucristo fue entregado en la cruz por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero que fue resucitado para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados. La resurrección del Señor Jesucristo, este poder que tiene ahora vivo, que atraviesa las paredes y se presenta a los discípulos allí para confirmarlos en la fe, para que vean que se cumplen las profecías, para que vean que Él está vivo, para que puedan tocarlo. Es para mostrarle también de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, nos justificó. ¿Y eso qué significa? Que hemos sido declarados absueltos, hemos sido declarados salvos. Por tanto, es absoluta mentira que el infierno no existe, es absoluta mentira de que Dios nos ve como hijos solamente. Dios no solo, cuidado con esto, Dios es amor, pero Dios también es justo y Dios también es juez. Jesucristo vino como Salvador en su primera venida, pero en su segunda vendrá como juez. Y todos y cada uno rendiremos cuenta delante del Señor de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno, dice la palabra, o sea malo. Y aquí Jesucristo muestra el poder de su resurrección, presentándose, atravesando las paredes, presentándose delante de sus discípulos, pidiendo que lo toquen, aún inclusive para que vean que, como Él dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, pero yo estoy acá con ustedes. Y este Jesucristo, que es Dios y hombre, está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, derramando allí también su poder sobre cada uno de sus hijos, su familia, su cuerpo, que llamamos también la iglesia. Tan importante poder entender este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las personas, vemos, religiosas, celebran el domingo, llamado Domingo de Ramos, una semana antes. Les gusta quizás hasta llorar el Viernes Santo por la muerte de Cristo, pero ¿qué es el domingo? Si no hay domingo de resurrección, si Jesucristo no resucita de entre los muertos, no hay salvación. ¿Me entienden? No hay salvación. ¿Quién muere en la cruz entonces? Un buen hombre. ¿Qué pasó con su sacrificio? Dios no dijo nada. Pero al resucitarlo de entre los muertos, muestra que Él aceptó su sacrificio y su sangre derramada por cada uno de nosotros. Y en esto tenemos que cada uno poder afirmarnos absolutamente para nuestra vida, en que sabemos dónde vamos, sabemos cuál es nuestro futuro. No estamos en la ignorancia de aquel que dice, yo no creo que haya más nada de esta vida, ni estamos en la ignorancia de aquel que dice, yo no creo que se pueda saber si Dios existe o si hay algo más allá de esta vida. Nosotros sabemos que hay una vida que comenzó ya ahora mismo, que hemos creído y que continúa a que atravesemos la etapa de la llamada muerte, continúa en la gloria del Señor. Segundo lugar, en esa tarde del primer día en que el Señor Jesucristo se presenta delante de sus discípulos, atravesando las paredes ante el asombro de todos sus discípulos, hay una segunda enorme enseñanza que nos deja a cada uno de nosotros lo que ocurre esa tarde en ese lugar cerrado. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, aquí es donde me quiero detener.
¿Por qué razón estaban reunidos a puertas cerradas? Por miedo de los judíos. Entonces vino Jesús. La segunda gran enseñanza que nos enseña esta palabra del Señor por lo que ocurrió aquella noche del primer día es el temor de los discípulos a confesar su fe. El temor de los discípulos a confesar su fe. ¿Vieron lo que ocurrió a Jesucristo? ¿Vieron lo que pasó allí? Unos a otros se pudieron ver mientras Jesucristo era flagelado, torturado, crucificado, y por temor se esparcieron. Pero bueno, a pesar de que el Señor Jesucristo para ellos hasta este momento, aunque ya sabían de que había resucitado, no lo habían visto, pero seguían teniendo miedo de los judíos. Y llamó su atención que tienen más miedo de los judíos que de Dios. Porque lo que la Escritura a veces no dice, también hay que saberlo leer. Después de todo lo que vivieron, de todo lo que vieron a Jesucristo en su ministerio, resurrección de muertos, sanidad, limpieza de los leprosos, ver a los cojos caminar, a los ciegos ver, a los sordos oír. Después de todas las cosas que vieron, después de saber que Jesucristo había salido de la tumba, tienen más miedo de los judíos que de Dios. Este temor de los discípulos no era de confesar su fe en el Señor Jesucristo, no era nuevo. Capítulo 9 del Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Allí, aún a pesar de las bendiciones recibidas, allí tenemos en el versículo 21, después que el Señor Jesucristo ha sanado a una persona de su ceguera, verso 19, por favor. Van los fariseos, los judíos, y le preguntan a los padres. Les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Simplemente una pregunta. Pero sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Si sabían o no. Si sabían bien. No lo sabemos. ¿Y quién les ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, lindo padre. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Capítulo 19. Un líder religioso. Capítulo 19, en el versículo 38. Búsquelo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había estado antes y había visitado a Jesús de noche. Líderes, conocedores de la palabra, líderes espirituales de la nación, sin embargo, temerosos. No quiero usar la palabra cobardes, porque no quiero llegar a tanto, no me parece que sea necesario. Pero sí este temor de confesar la fe en el Señor Jesucristo es lo que los discípulos, aún después de todo lo que
experimentaron con Jesucristo vivo. Después de lo que experimentaron al presenciar la tumba vacía, el testimonio de María, saber que por alguien ha llegado a ellos Jesucristo vive, sin embargo, aún así siguen teniendo miedo, no de Dios, teniendo miedo de otro ser humano. Quizás miedo a morir, quizás miedo a ser castigado, azotado, expulsado de la sinagoga, rechazado por su familia. Miedo, temor. ¿Y sabe una cosa? El miedo se contagia. Acuérdese de esto. El miedo se contagia. Cuando hay miedo en una congregación, pobre, el miedo se contagia. Es malo. En una familia, cuando hay miedo, por eso el cabeza de la familia tiene que estar firme, porque, o la esposa, pero cuando hay miedo en un grupo, el miedo se contagia. Se contagia. Y puede hacer estragos en cualquier grupo. No solo individual, sino grupal. De manera que el miedo hoy también para nosotros, hoy en nuestra vida diaria, en los lugares donde nos movemos, también es una realidad que uno tiene que aprender a manejar. No es pecado tener miedo. ¿Sabe lo que dice el Señor? Es pecado ser cobarde. Libro de Apocalipsis. Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. No los que tengan miedo. Jesús tuvo temor también ante la cruz. ¿Pero qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Tengo miedo? Sí. Pero allá voy. Espero que me entiendan bien lo que estoy diciendo. Para cualquier orden de la vida, no piense que no va a tener nunca miedo. Piense cómo enfrentarlo. Tener miedo no es un pecado, el pecado es ser cobarde. Y los discípulos acá están pecando otra vez de cobardía. Con todo lo que conocen de Dios y de la persona de Jesucristo, están encerrados allí por temor de otros seres humanos. Por temor no de Dios, sino por temor de los judíos. Y amados, nosotros también vivimos todos los días situaciones que nos afectan y que nos causan miedo, nos causan temor. Estar en victoria, como se escucha decir tantas veces por allí, no es no tener miedo. Saber que voy a la victoria o voy a enfrentar el miedo con Jesucristo, que no estoy solo. Que las promesas del Señor Jesucristo están conmigo. Él no me va a abandonar. Quizás mis condiciones cambien, quizás mis condiciones de trabajo cambien. Quizás mi condición económica cambie. Pero Dios va a estar conmigo siempre. Dios no me va a abandonar. Porque Él lo ha prometido. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y todos los días es todos los días. Aunque uno muchas veces tenga miedo de perder el trabajo, miedo de que quizás no tenga trabajo, miedo de enfermedades que pueden aparecer y quizás hoy no están. Pero el miedo está presente muchas veces en la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Y lo que Dios nos enseña aquí al mostrarnos que en medio de todo este temor Jesucristo aparece cumpliendo su promesa.
¿Qué fue lo que les dijo antes? Yo estaré con ustedes todos los días. Y tenemos que nosotros entonces confiar en Él y mirar cada situación en la que nos enfrentemos y que nos produzca temor. No tener vergüenza del temor, sino enfrentar el temor tomado de la mano del Señor Jesucristo. En último lugar, el mensaje que Jesús les dejó a ellos en medio de esta situación tan particular que ellos están viviendo, de temor, de miedo, de incertidumbre, porque si bien saben que el Señor Jesucristo ha resucitado, pues todavía no lo han visto. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 19 al final. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dijo Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Paz a vosotros es el mensaje del Señor Jesucristo para ellos, cumpliendo así la palabra que les había dado antes en Juan capítulo 14, verso 27. Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo se las da. El hecho de que Él mismo, resucitado, vivo, se hace presente en medio de los discípulos reunidos, aún con el temor que ellos tienen, el decírselo, el darle esta palabra para ellos y mostrarse la palabra y la figura, la persona del Señor Jesucristo para ellos, es lo que trae dos cosas. Dice: regocijo enorme, una creencia, una fe mayor todavía en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, cuando Jesús menciona la palabra paz a vosotros, está utilizando una palabra, y aquí llamo su atención. La palabra en griego es eirene, pero es la traducción de shalom del Antiguo Testamento. La palabra muy conocida por todos ellos y que de hecho está en las Escrituras. Es decir, el shalom del antiguo, el shalom de los judíos del Antiguo Testamento, esta forma de desearle bendición al otro. Cuando el judío decía estas palabras a otro, no lo decía solo para el momento en que estaba allí delante de la otra persona, sino lo hacía, la palabra shalom, que significa plenitud total del favor de Dios, una plenitud total del favor de Dios. Es decir, ellos estaban diciendo o solicitando una intervención divina de Dios en la vida de la persona a la que se le dice shalom. ¿Me entiende? Los chinos tienen una palabra para... Nosotros tenemos una pregunta para saludar. Normalmente le decimos ¿cómo estás? Los chinos tienen una palabra para saludarse, que es ni hao, que significa es una afirmación. Vos bien. Miren cuánto cambia la cosa, ¿no? Vos bien. En África, con esto nos despedimos, por lo menos en la conversación con el misionero allí esta semana. A mí me emociona porque lo he vivido allá. Y es bueno, es decir, cuando uno pasó los días, lamentablemente, es decir, las circunstancias para ellos, pero de la guerra, las personas se saludaban unas a otras y me saludaban a mí, y yo aprendí a saludarlos a ellos. A mí me lo enseñó el cónsul aquí en Buenos Aires. Me dijo, allí las personas, estén como estén, se toman de la mano y dicen, estamos juntos en esto. Estamos juntos. Bien cristiano, ¿no? Así debería ser en la iglesia. Cuando encaramos proyectos y cuando vivimos la vida, y cuando un hermano llora y cuando un hermano está alegre, estamos juntos.
Cuando el judío decía Shalom, estaba diciendo que la intervención de Dios venga en pleno sobre tu vida y te bendiga. Cuando Jesús entra allí y ve a todos ellos reunidos, temerosos, sin saber lo que ocurre, con temor de lo que va a ocurrir, sin seguridad de que si Jesucristo realmente ha resucitado o no, aunque sabe que algo ha ocurrido, la palabra de Jesús es Shalom, paz, paz a vosotros, que Dios intervenga en la vida de cada uno de los que están aquí. Y les muestra el costado para ver que Él no es un fantasma, sino que es de carne y hueso. Y que pueden tocarlo y comprobar que está vivo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había personas a los cuales se llamaban los docetas. Doceta en griego significa el dokein, que significa un fantasma. Decían que Jesucristo, cuando se escribió el Evangelio de Juan, enseñaban una herejía en la iglesia diciendo: no, Jesucristo no resucitó en carne, Jesucristo resucitó espiritualmente. Lo que vieron los discípulos no fue a Jesucristo en carne. Por eso cuando decimos el credo de apostólico, ¿no? Sí. Jesucristo no resucitó en carne, Jesucristo era un fantasma. La palabra dokein significa eso. Viene de eso. Y los discípulos necesitaban seguridad de que Jesucristo vive. Y más de uno de nosotros necesitamos muchas veces en nuestra propia vida esta seguridad de que Jesucristo está vivo, en carne y hueso. Jesucristo, Dios hombre, en carne y hueso, hoy a la diestra de la majestad del Padre, de Dios. Hoy Jesucristo vive. Pero este Shalom para nosotros, amado, Dios nos los puede decir, pero a nosotros nos corresponde vivir. Y hay muchas personas que, o por falta de fe, no lo viven. Saben lo que dice la palabra de Dios, conocen aún el idioma griego o el hebreo, pero no esta relación personal con Jesucristo vivo, que sabe que Dios nos está diciendo Shalom a nosotros. Principalmente en momentos en que estamos atravesando tiempos de temor, tiempos de angustia, tiempos de inseguridad, tiempos en que no sabemos cómo ocurrirán las cosas el día de mañana. Recordar este pasaje donde Jesús, cuando los discípulos están en medio del temor, se hace presente. Podamos nosotros espiritualmente también, cuando atravesamos situaciones parecidas, escuchar la voz de nuestro Señor a través de su palabra, diciéndonos: paz a vosotros, Shalom, que Dios intervenga en su total plenitud en tu vida. Quizás nuestras condiciones cambien y no sean las mismas de antes, pero lo que sí tenemos que aprender es que la voluntad de Dios es soberana para nuestra vida y nunca Dios va a querer nada malo, en este caso para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a poner delante del Señor estos momentos o tiempos de temor. Quiero pedirle esto: los tiempos de temor o las causas que nos generan temor en esta etapa de nuestras vidas, saber que Jesucristo vive, que está cumpliendo sus promesas a nuestro lado, estando con nosotros todos los días, y que su deseo para nosotros es que podamos vivir este Shalom, esta plenitud de bendiciones de Dios para nosotros.